Continuamos en nuestro espacio de Simple y Claro y le hacíamos una pregunta hace minutos antes de ir al corte al jefe de gabinete de estas declaraciones del legislador por la Unión Cívica Radical, Oscar Rubino, que me hizo a mí en una entrevista que le hice el otro día en la sesión. ¿Qué me puede decir con respecto a esas declaraciones? A ver, que no es así. Ahí en el libro, en el resumen de gestión, está demostrado cómo la composición de los recursos de Tierra del Fuego se fue modificando y cada vez es más el peso que tiene la recaudación propia del AREF, a través del AREF, sin aumentar impuestos, como dije antes, respecto de la coparticipación, que cada vez ocupa menos proporción de la torta provincial. Si ahí la tiene para mostrar la comparación de lo que fue. Bueno, por un lado, eso. Si la coparticipación, que es lo que Nación obligatoriamente tiene que mandar, está por debajo de la inflación, que eso es lo que hay que comparar. Obviamente que en números concretos usted va a ver que ingresa más dinero, pero los valores relativos son otros. Claro. Es decir, no evoluciona acompañando la inflación, que sería el dato para decir, bueno, está ingresando la misma coparticipación. Programas nacionales que antes tenían financiamiento de Nación y se fueron retirando, el subsidio del gas, por ejemplo, que hace tiempo que está congelado el valor que pone Nación, mientras las propias políticas nacionales llevaron el valor del gas mucho más arriba, eso lo tiene que poner la provincia. El de la mesa fueguina, tuvimos que crear un programa provincial, incorporar a la gente que estaba bajo un programa nacional porque ya no venían los fondos. Y así con todo. Las vacunas también. 500 millones de deuda con el IPB, problemas con los insumos médicos, entonces no entiendo a qué se refiere el legislador Rubino con que vienen más recursos de Nación. Prácticamente la totalidad de la obra pública en Tierra del Fuego está sostenida con financiamiento internacional que consiguió la provincia. O sea, no es real. Obviamente, con participación tiene que seguir mandando, aunque cada vez, como decía recién, menos en términos reales. En términos reales. Y algún programa obviamente continúa, pero la verdad que la Nación es el conjunto de las provincias. Claro. Es obvio que el gobierno nacional con sus recursos tiene que desarrollar política en las provincias, pero este gobierno tiene una visión muy centralista de lo que es el país. Y entonces, durante estos 3 años, ha beneficiado a Ciudad de Buenos Aires, a Provincia de Buenos Aires, porque tiene una gobernadora ahí, y el resto del país se ha visto perjudicado por la ecuación económica que ha planteado el gobierno nacional, claramente. Ministro, el otro día se esperaba la fecha de elecciones. Creo que era el tema del discurso de la gobernadora. La gobernadora todavía no dio la fecha. Esto va a suceder en el corto plazo. ¿Cuándo van a ser las elecciones en la provincia? Como siempre sabemos, tienen que ser equidistantes de las elecciones nacionales. ¿Se va a saber la fecha de las elecciones? Seguramente usted no me lo va a decir ahora. Obvio que se va a saber. Obvio que se va a saber. Pocos días se va a saber. Pocos días. En pocos días se va a saber. Igual yo creo que esa es una preocupación de la gente que está en la política, pero el ciudadano de a pie está con la preocupación cotidiana de llegar a fin de mes, de conseguir trabajo, muchos que se han quedado sin trabajo, los jóvenes que se egresan y que no consiguen trabajo. Ese es el pedido permanente que tenemos. La gente no nos está preguntando cuándo son las elecciones. Pero sí, me parece que el mensaje político de la gobernadora fue claro de que las elecciones son una oportunidad de construir una gran unidad fueguina para enfrentar al gobierno nacional y para cuidar nuestro régimen industrial, que es fundamental para Tierra del Fuego, y para seguir militando la causa Malvinas, hoy ya con una propuesta concreta y muy importante que está en el Congreso de la Nación, que es la Ley Malvinas. Está muy bien. En esto también tenemos que reconocer que ya hay acuerdos políticos, todavía faltan algunas figuras políticas que se lancen para saber realmente qué lugares van a ocupar o qué pretenden, qué aspiraciones políticas tienen. Podemos hablar de la gobernadora con el intendente Boto, que nos va a estar visitando en minutos más, junto con Martín Pérez, con el legislador, los legisladores Vilota, los legisladores todos que conforman el frente, pero están faltando algunos actores que al no tener fecha no terminan de definirse, y eso también por ahí ayudaría a la gente a saber cuál es la posibilidad o poder elegir, ¿no? Sí, usted porque está muy interesado en la fecha, no creo que va a cambiar mucho la situación política, el anuncio. Obviamente la fecha se va a anunciar y está dentro de lo que todo el mundo imagina, porque además hay una constitución que pone cierta pauta. Me parece que lo importante es entender que es una oportunidad para profundizar
un proyecto que le puso orden a Tierra del Fuego, que le puso gobernabilidad a Tierra del Fuego, que le puso gestión a Tierra del Fuego, y entender que además necesitamos realmente consolidar esta unidad, que es una unidad de la política con eje en el Partido Justicialista. Usted sabe, Claudio, que yo no soy peronista, pero acompaño el proyecto de una gobernadora que es justicialista, y está claro que en este momento del país necesitamos más que nunca esa unidad del peronismo, pero no solo del peronismo, sino de otros sectores políticos y sociales que entiendan que el rumbo que está llevando al país adelante nos está dejando al borde del abismo y que no hay forma de resistir 4 años más de ese proyecto nacional. Y esto que estamos haciendo en Tierra del Fuego de la unidad, no es solamente algo para Tierra del Fuego, sino que, como decía yo, es un modelo que tiene que servir para que otras provincias también sigan el mismo camino, y esa sumatoria de unidad en cada una de las provincias nos lleva a una gran unidad nacional para el otro objetivo fundamental que tenemos, que es en octubre, las elecciones nacionales. Ministro, hasta no hace mucho tiempo se ha visto muchas reuniones de gobernadores patagónicos, no tanto, porque también estuvieron los gobernadores de Córdoba y todo, donde pensaban en esto, en lo que tenga que ver esta unidad nacional, sobre todo en lo que tenga que ver en el sector del justicialismo. Ahora parece que empezaron a tallar otros intereses individuales y personales, y esas reuniones no se están dando tanto. ¿Cómo queda la provincia nuestra posicionada con respecto al escenario político nacional del Partido Justicialista, en particular la gobernadora, que es la presidenta del partido? No, pero más allá de si las reuniones son más o menos, a veces las cuestiones de gestión dificultan ese tipo de reuniones presenciales, pero la gobernadora está en permanente contacto con sus colegas, el resto de los gobernadores, con otros actores políticos de la escena nacional. Es una gobernadora que no solamente está, fundamentalmente está atendiendo la cuestión de la provincia, pero también tiene una mirada nacional y es autoridad del Partido Justicialista a nivel nacional. Y yo creo que hoy ya no es solamente el diálogo entre gobernadores, sino que es este diálogo más amplio entre distintos dirigentes de la escena nacional, con vistas a una gran unidad, como decía recién, donde el único límite es Macri y sus políticas. Yo creo que en este momento crítico que atraviesa el país es fundamental que dejemos algunas diferencias de lado, como lo estamos haciendo en la provincia. Y yo creo que en ese camino Rosana es una dirigente importante a nivel nacional, porque es una de las que está marcando ese camino de la unidad. Lo traigo nuevamente a la provincia y vamos a hablar un poco de lo que es la producción, las matrices productivas. Usted me mencionaba recién en la apertura el objetivo de apuntalar a la industria, pero vemos día a día que se siguen perdiendo puestos de trabajo. Muy delicada la situación en Río Grande, porque las fábricas, evidentemente, y dentro del contexto nacional, se les hace imposible poder tener producción como para poder sostener sus fuentes de trabajo. Aquí en Ushuaia tal vez la situación sea un poco distinta, pero no dista de lo que está pasando. ¿Cómo se va a revertir eso o cuáles son las políticas provinciales para llevar adelante con respecto a la industria? Bueno, el Ministerio de Industria ha tenido una actitud proactiva todo este tiempo, porque no es solamente que hemos salido a defender la continuidad de la 19640, hoy ya también con un proyecto de ley de prórroga que está presentado en la Cámara de Diputados, que tiene además la característica de que está acompañado por diputados de otras provincias. Nunca había sucedido. Claro. Siempre defendimos la 19640 solitos los fueguinos. Hoy tenemos acompañamiento de otras provincias y eso nos da una perspectiva interesante. Pero además, permanentemente hemos presentado proyectos tratando de ponerle más ingredientes a nuestro régimen industrial, pudiendo industrializar los productos primarios. Algunas cosas las hemos logrado, otras no. En el medio lo que pasa, tenemos un combo. La gente en el país no tiene plata, no compra, a veces no compra alimentos, menos va a comprar productos electrónicos. Las sábanas, por ejemplo, 80% de las sábanas que se vendieron el año pasado en Argentina son de origen chino. O sea, entre que los argentinos no tienen plata, se abren las importaciones y se pone todo el tiempo en duda a través de funcionarios nacionales y a través de periodistas que son operadores del gobierno nacional, nuestro régimen industrial, bueno, obviamente que por más que hagamos y hagamos y hagamos, con este contexto el resultado no termina siendo muy favorable. Pero yo estoy convencido que si no hubiera sido Bertone la gobernadora, hoy no teníamos 19640. Hoy la tenemos, renga, con enormes dificultades, con operarios y trabajadores despedidos, con otros suspendidos. Toda esa realidad no la desconocemos, tratamos de contener como podemos y con los recursos propios esa situación y tratamos de mantener de pie la ley y las industrias, apoyando desde el banco, desde el puerto, desde el Ministerio de Industria,
con la expectativa, como dijo la gobernadora le habló a los trabajadores y le habló a los industriales, le dijo resistan porque tenemos la esperanza de que esto va a cambiar, de que el rumbo del país va a tener que cambiar, naturalmente va a tener que cambiar porque no resiste más. Entonces la gente lo va a decidir en octubre. Mientras tanto, bueno, todos estos esfuerzos que estamos haciendo para que la situación no sea todavía más crítica. Ministro, como siempre, muchísimas gracias por su participación. Se han pasado 2 bloques importantes del programa y realmente fue muy dinámico. Le agradezco toda la información y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Con ustedes volvemos en minutos más, ya con la visita del intendente de la ciudad de Ushuaia, Walter Woto, aquí en los estudios de Simple y Claro. Ya volvemos.